Según las estadísticas, solo un pequeño porcentaje de los que ven nuestros videos está suscrito. Si aún no estás suscrito y te gusta lo que ves, considera suscribirte. Esto ayuda a que el algoritmo de YouTube promueva más contenido de salud mental a más personas. Hola Psych2Goers, bienvenidos a un nuevo video. ¿Te sientes inquieto? ¿O tal vez te retuerces el pelo o te pellizcas la piel? ¿Sabías que estos hábitos pueden deberse a la ansiedad? La ansiedad se puede manifestar de muchas formas, incluso en algunas que no necesariamente asociamos con la ansiedad, lo que puede hacer difícil identificarla al principio. Puede presentarse como un hábito que has tenido desde pequeño, por lo que lo tomas como simplemente algo que haces. O podría ser algo que aprendiste a lo largo de tu vida y que has llegado a aceptar como normal. Aquí te mostramos 8 hábitos que quizás no sepas que pueden ser causados por la ansiedad. Número 1. Retorcerse el cabello. ¿Te retuerces el pelo? Para muchos, esto es percibido como un acto inocente que algunas personas hacen sin darse cuenta y hasta puede parecer adorable. Pero en algunos casos, este hábito puede ser una señal de ansiedad. Según Healthline, retorcerse el cabello puede ser consecuencia de la ansiedad y también, tal vez, un síntoma de trastorno de ansiedad. En una entrevista con Psych2Go, la doctora Mary Ann Terminello, psicóloga clínica, dijo que retorcerse el cabello puede ser una forma de canalizar el exceso de energía, convirtiéndola en una actividad que no parezca una respuesta de ansiedad para los demás. Esto, a su vez, ayuda a la persona a reducir su ansiedad porque siente que está enmascarada, y así no se siente tan insegura. Número 2. Pellizcarse la piel. Otro hábito inconsciente en el que la mayoría podrían no pensar mucho es pellizcarse la piel. En algunos casos, sin embargo, puede ser un hábito causado por la ansiedad. Según WebMD, descubrir que puedes aliviar el estrés y la ansiedad pellizcándote repetidamente la piel puede crear un hábito que, si se hace en exceso, puede convertirse en un trastorno llamado excoriación. Según la doctora Terminello, algunos de estos hábitos, como pelarse la piel de los dedos, puede ser un signo claro de ansiedad. Pero otros que son más sutiles, como hurgar debajo de las uñas, en el lecho ungueal, pueden pasarse por alto. Número 3. Soñar despierto o abstraerse mentalmente. ¿Alguna vez has decidido tomarte un rato para ensoñar despierto para al final darte cuenta que te quedaste horas mirando por la ventana? Si bien soñar despierto no es intrínsecamente malo, puede volverse problemático cuando se hace en exceso y no te deja volver a la realidad o se vuelve un obstáculo para llevar a cabo tus tareas diarias. Si esto sucede, podría ser una señal de ensoñación excesiva, que puede ser causada por la ansiedad. En un estudio sobre ensoñación excesiva de Curious en 2020, se encontró que existe una conexión entre la ensoñación excesiva y el trastorno de ansiedad generalizada. En el estudio se dijo que la ensoñación excesiva puede usarse como una forma de escapar de la realidad y la ansiedad, y sentirse más seguro en un lugar imaginario. Y ese trastorno de ansiedad generalizada puede desarrollarse al no poder controlar estos ensueños. En el estudio se llegó a la conclusión de que el TAG era comórbido con la ensoñación excesiva, es decir, que las dos enfermedades coexisten en el mismo paciente. Número 4. Estar inquieto o jugar con algo. ¿Sueles jugar con lo primero que tienes en la mano durante un momento estresante? Cuando vemos a otras personas jugando con algo en la mano, por ejemplo, dando golpecitos con un lápiz en la mesa durante una clase, pensamos que está siendo irrespetuoso, pero para algunas personas es una forma de canalizar el exceso de energía y la inquietud que sienten. A veces, fumar entra en esta categoría de inquietud. Hace que las personas respiren profundamente, lo que suele calmar la ansiedad de manera similar a cómo la respiración diafragmática puede ayudar con la relajación. La doctora Deborah R. Glashofer, profesora de Psicología Médica Clínica, define esta inquietud como un nerviosismo que también puede manifestarse como irritabilidad o sacudidas o temblores, que pueden ser más visibles para los demás que para la propia persona ansiosa. Número 5. Dormir demasiado o muy poco. A veces, dormir muy poco o en exceso puede ser una señal de ansiedad, ya que las personas pueden usar el sueño como una forma de evitar la ansiedad. Si bien dormir es una forma de hacer una pausa o descansar de la ansiedad, no dormir lo suficiente por la noche debido a la ansiedad puede significar que esta es demasiado abrumadora para permitirte descansar. Según la Sleep Foundation, una fuente online de información sobre el sueño, existe una conexión entre el ciclo del sueño y la ansiedad. La investigación ha demostrado que la ansiedad puede afectar al sueño REM, provocando sueños perturbadores y creando trastornos del sueño.
Las pesadillas provocadas por la ansiedad pueden reforzar las asociaciones negativas y el miedo a irse a dormir. Puede haber un círculo vicioso entre la ansiedad y la falta de sueño, ya que la preocupación puede provocar trastornos del sueño, lo que luego provoca más ansiedad. Número 6. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales. Estar en las redes sociales durante horas o días sin fin también puede ser una señal de ansiedad. Al igual que algunos de los otros hábitos enumerados, las redes sociales nos brindan una forma de escapar de los factores estresantes y desencadenantes de ansiedad al hacernos enfocar nuestras mentes en otra cosa. Por ejemplo, ver imágenes de gatitos en redes sociales puede distraerte de tu ansiedad y puede ser un mecanismo de afrontamiento para lidiar con una ansiedad abrumadora. Número 7. Hablar demasiado o muy poco o discutir. Lo cierto es que algunas personas que hablan mucho se sienten abrumadas estando en ambientes sociales o no pueden tolerar el silencio, por lo que comienzan a hablar para aliviar esa ansiedad. Por otro lado, estar callado puede indicar ansiedad, ya que puede indicar que la persona no sabe qué decir. Iniciar discusiones también puede ser una señal de ansiedad porque pueden culpar a esa otra persona de terminar la conversación y poder escapar de ella. En realidad, la persona está muy ansiosa y abrumada, pero en lugar de dejar que la gente lo sepa, prefiere que los demás la vean como una idiota. Y número 8. Ser olvidadizo y no poder concentrarte. La memoria y la concentración se ven afectadas por los altos niveles de ansiedad. Si alguien está frecuentemente olvidándose de todo, o pide a cada rato que le repitas las cosas porque no está concentrado o porque se pierde detalles de lo que le cuentas, y por dentro estás pensando que es porque no le importa lo que dices o que no te está escuchando, en verdad podría tratarse de ansiedad. Es probable que esta persona esté tan metida en su mente pensando en sus problemas o en cosas que le molesten, que no sea capaz de estar presente, y por eso parece distraída, como si no le importara a la gente que le habla. ¿Reconoces alguno de estos hábitos? ¿Los viste en alguien que conoces? Déjanoslo saber en los comentarios. Recuerda compartir este video con quienes puedan beneficiarse de él. Como siempre, las referencias y estudios utilizados en este video se añaden en la descripción. Estén atentos a la segunda parte de este video y, como siempre, gracias por vernos.